Bones collaces y collacios, e quien tama este espacio radiofónico que llevamos alante la xente de Alderiques de Asturias Televisión na sostalla de radio. Somos la primer canal de radio y televisión online en usar l'asturiano como idioma vehicular, con una programación independiente, dinámica y orientada a todos los públicos. Ofertamos contenidos extremados como Alderiques de actualidad, noticias, etc. Todo ello falando en asturiano. Todos los semanas neste programa radio vamos a aportavos delles entrevistas o afondaremos n'extremaos temes al rollo de la actualidad asturiana. Dicivos que estamos en internet na nuestra página web que lle alderiquesdasturias.com. Si vos apetez ponemos en contacto con nos e allí estaremos a la vuestra disposición para recoller todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. Así na mesmo tenemos perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube onde podéis disfrutar de todo nuestro material audiovisual. Darreo entamamos col programa de güey. Esto ye Alderiques de Asturias Radio. Creyemos que ye necesario echar una huellada diferente al mundo que nos arrodia. Esta sintonía indícanos que estamos nesta sección que entamemos que lle pa falar del tiempo en Asturias, de la meteorología. Para ello saludamos al nuestro colaborador que va a estar con nos todos los semanas, David Cabal. David, un abrazo. Hola, ¿qué tal? Vamos entamar todos los semanas, decíamos, la semana pasada hacíamos una presentación, pero esta semana ya entamamos con ese bezu que lle todos los semanas facer la previsión meteorológica de Asturias a lo largo de toda esta semana na que estamos. Pero siempre vamos a hacer para aportar más cosas, David, falar de un fenómeno meteorológico todos los semanas, ¿no? En este caso, esta semana, vamos a falar de lo que lle la corriente en chorro. ¿Qué lle esto? A ver, la corriente en chorro lle fundamental tener muy claro el concepto para poder hacer las previsiones, ya que determina un poquitín la climatología de las zonas templares. Entonces, la definición sería la corriente en chorro y una corriente de aire que se sitúa a más de 10.000 metros de altor y esta se produce por el contraste de temperatura entre la masa polar y la masa de aire subtropical. Generalmente esta corriente circula en el hemisferio norte de oeste a este. ¿Y qué más puedo? Como donde se encuentren dos masas de aire muy diferentes y es donde se producen y donde se generen los borrasques. Y además sirve de correa de transmisión de las mismas. Y porque como hay un contraste de temperatura muy grande entre una masa polar y fría y una masa mucho más caliente tropical, y es donde se produce esa lucha siempre de estas masas y se generen los borrasques. Bueno, pues pero interesante, tomando notas de eso, la corriente en chorro, explícanos, David, el nuestro colaborador, vamos a explicar todos los semanas un fenómeno meteorológico, entamemos con donde se generen esos borrasques, donde emburriales un poquitín entre esas corrientes de aire caliente y frío. En este caso, vamos a hablar de la previsión, entamemos octubre, nos decíesnos en el primer programa, eso que era un típico mes. ¿Qué podemos contar de esta semana? ¿Cómo vamos a tener el tiempo a lo largo y ancho de Asturias? Bueno, pues vamos a entamar la semana con viento sur. Y eso pues va a provocar el efecto Foehn sobre la cordelada, y eso lo que fa es que se disparen las temperaturas en superficie. También va aportando nubes medias y altas en los cielos y pueden darse algunos pingarates. Y ya a mediados de semana parece que se va a inestabilizar algo más la atmósfera y podemos tener algunos arabatos tormentosos. Después, cuando nos hablaremos más a la fin de semana, parece que se estabiliza y pueden darse algunos días soleaderos. En cuanto a temperaturas, estaremos con... ¿Baixarán las temperaturas? ¿Mantendránse?
Bueno, para el entamo la semana pues se dispararán como decimos y paulatinamente irán descendiendo para normalizarse a mediados de semana. Estamos, David, con unas temperaturas, porque falase mucho esto del inferto invernaderu, de todos estos temas, estamos con unas temperaturas normales para lo que llegue el entamo de octubre o son más altas de lo normal? Bueno, más o menos estamos en los términos normales de temperaturas, ¿eh? No hay una gran variación. El tiempo que se espera de un entamo de octubre, ¿no? Cuando ya empieza entama a refrescar un poquillín, peles noches, las temperaturas ya ronden los 15 grados de máxima, los 6-7 de mínima, ¿no? Sí, lo único que claro, por este fecha es normal también que tengamos el aire de las castañas, que hay ese viento sur caliente que bueno, de alguna madrugada pueden dispararse las temperaturas y tener unas máximas también muy por encima de lo normal. Sí, lo que llamen, no sé si tengo lo sentido lo del veranín de San Miguel, ¿no? Sí, un poquitín, bueno, venir ese Miguel ya más bien por una estabilidad del tiempo y días soleados, más que por este viento que sí que nos apurre temperaturas más altas de lo normal, pero también nubes y algunos pingarates. Decías, David, en la previsión de esta semana que iba a producirse el efecto Foehn. ¿Qué es esto del efecto Foehn? Pues mira, el efecto Foehn en nuestro caso darse con el viento sur. Y que las masas de aire procedentes de la meseta, que son unas masas de aire con poca humedad, la poca humedad que traen, pues al obligarles a ascender la cordillera, pues van a perder esa humedad y a su vez al descender por el lado más meridional de la cordillera, van a coger velocidad y con el rozamiento van a encarecerse aún más. Y faen dispararse las temperaturas, sobre todo en las poblaciones que están a la vera de la cordillera, como Campomanes, como Pola Chena, como la Pola Somiedo. En esas poblaciones, pues, y es normal que con este tipo de viento se sobrepasen los 20 grados incluso de madrugada. Sí, que esas poblaciones, bueno, que pueden tener esos aumentos, esa medría de las temperaturas. Pues más nada, David Cabal, prestónos mucho una semana más esta previsión, como decíamos, aparte de ir conociendo de ellos fenómenos meteorológicos que esto presta y es muy didáctico. Gracias, David, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Esto lle Alderiques de Asturias Radio, otro xeito de facer información, dando voz a los que nun tienen voz. Este viernes y sábado celebras el Día de la Mocedad Revolucionario y está detrás de todo ello Darreu, esta mocedad revolucionario, y saludamos a uno de los miembros, Adrián. Un abrazo, gracias por atendernos. Muy buenas, Samuel, encantado. Vamos a hablar de este Día de la Mocedad Revolucionario que organizáis todos los años, en este caso y el viernes y el sábado, con conciertos, una serie de un garrapillo de actividades, pero sí que nos prestaba Adrián para entamar esta entrevista, hacer una historia, una esvilla de cómo entama esto del DMR, llamas el DMR 2015, que organiza Darreu, Día de la Mocedad Revolucionario. ¿Qué podemos decir a la xente? Bueno, el DMR tiene un poco el xermen, ya pues va bastantes años, ya por el año 2000, en lo que fue el entamu del concierto Asturias nun Escaez, que ya va a cumplir este año la 12ª edición. Y bueno, pues unos años después, ya con el surgimiento de Darreu, pues digamos que el DMR fue como un paso más allá, fue una ampliación del formato, de forma que el asunto no quedara solamente en un concierto, sino que fuera un formato, digamos, en el cual a lo largo pues, de un día o de una fin de semana hubiera una serie de actividades que fueran, pues bueno, de tipo formativo, reivindicativo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a lo largo de todos estos años, pues ya van
unas cuantas ediciones del DMR, pues eso, es teniendo siempre un poco como punto común ese concierto, pero bueno, variando año a año ubicación, actividades y demás. Entonces, bueno, de forma que cada año pues intentando medrar un poco y variar también eso, tanto de ubicación como de temáticas, pues con el objetivo eso de seguir formándonos, concienciando y movilizando a la mocedad en Asturias. Decíamos, o decías neste caso, lo de Asturias non es caez, estamos falando do chobre, la xente puede venir un pouco a la memoria, el tema la revolución do chobre, de aí viene un poquitín, ¿no, Adrián? Exacto, y surge un poco con una doble vertiente, que sería un poco, en primer lugar, hacer alcordanza y divulgación de esos fechos del Chobre del 34 en Asturias, y pero trullau, pues, digamos, de tomar de esos fechos lo que nos interese para el día de hoy y trasladarlo a las problemáticas que hoy tenemos en Asturias, que evidentemente, pues claro, tantas décadas después, pues las cosas a lo mejor en esencia más o menos pueden seguir un poco parecidas, pero en la forma cambiaron. Entonces, de forma que lo que nos parece eso, que hay que hacer divulgación de estos fechos, porque no se conocen y es un tema también de memoria histórica, pero lo que más nos interesa es, digamos, trasladar un poco el aprendizaje que podamos hacer de esos fechos a la realidad de un año y bueno, y seguir mejorando en ese aspecto, pues para seguir movilizando a la mocedad y avanzando hacia esa necesaria transformación de Asturias que entendemos en la red que es imprescindible que se vea. Justamente esos fechos, los fechos de la Revolución de Octubre del 34, son escaecidos a propósito, podemos decir, por parte de todas las instituciones públicas, ¿no? No os interesa mucho, Adrián, eso hay que ser sinceros, ¿no? No, claro, no os interesa y sobre todo, no os interesa en general, pero sobre todo teniendo en cuenta que uno de los actores principales de aquello fue el PSOE, que el mismo PSOE que en el nombre hoy gobierna, pues claro, evidentemente no vamos a hacer alcordanza de unos fechos y de unas formas de hacer totalmente contrarias a lo que fue el PSOE en Asturias, ¿no? Y sobre todo pues unos fechos que también tienen muchos ejemplos para el día de hoy, como la unidad obrera, tanto pues eso de socialistas, de comunistas, de anarquistas, con unos objetivos comunes, el hecho también de que esa revolución se diera no solamente, pero de forma principal y más fuerte en Asturias, cogiendo con unas dinámicas propias respecto a lo que en teoría era una huelga general en todo el Estado español. Al final fue una cosa prácticamente de Asturias. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que no quieren que se sepan y se divulguen, como casi cualquier otra, pues esa época en el tema de la memoria histórica, de la lucha antifascista. Claro, son cosas que van totalmente en contra de lo que pues el GUE, el PSOE y cualquier otro partido, digamos, que mantiene el status quo en Asturias. Y aparte estamos falando eso, una Asturias soberana, que bueno, a estos salió una alergia, ¿no? Claro, evidentemente. Claro, no como muchas veces se dice, ¿no? Que dicen, bueno, reivindicáis como que fue una revuelta nacionalista, tal. No fue una cuestión de vamos a hagamos la independencia de Asturias porque somos nacionalistas asturianos, tal. No, fue una cuestión de que surgió así, pues ¿por qué? Porque Asturias tenía y tiene una realidad específica diferenciada de la de otros pueblos del Estado español, en lo económico, en la forma de pensar, en las actividades económicas, pues que en aquella época, por ejemplo, propiciaban que la minería, por ejemplo, fuera el motor principal y por lo tanto el desarrollo más amplio del proletariado, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas que en la actualidad pues son de otra forma, pero seguimos teniendo nuestras propias dinámicas, nuestras propias formas de lucha, nuestras propias realidades económicas, pues todo eso evidentemente son cosas que no me interesa que se divulguen y que, claro, evidentemente pues si es algo totalmente contrario pues a ese españolismo y a ese centralismo que hoy domina en Asturias. Aparte, bueno, un parlamento asturiano que tiene pues entre los dos vezos o digamos traballos el sacar unas resoluciones contra de unos separatistas catalanes, que es que estamos en el mundo al revés. Sí, es verdad, porque bueno, tenemos un gobierno asturiano y una Xunta General que por lo general, a la redundancia, caracterizase mucho en los últimos años por una inoperancia absoluta. O sea, hay una Xunta General que está ahí, no sabemos muy bien para qué, porque menos para interesarse por los problemas reales del pueblo asturiano, tan para todo, y decir, para defender la unidad de España, para defender cualquier cosa de este tipo, son más papistas que el Papa. Sí. Sin embargo, a la hora de solucionar los problemas reales que tienen
Asturias y que tiene la mocedad asturiano, como ya el paro, la precariedad, emigración, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas lo que vemos ya silencio absoluto y ningún tipo de enfoque pues por ofrecer soluciones o por ofrecer cualquier tipo de políticas que vayan empobinadas pues eso, a una mejora de las condiciones de vida de la mocedad y del conjunto del pueblo asturiano. Pero bueno, no hay una novedad y algo que venimos viendo 30 años y que es propio y natural de una institución que es totalmente sucursalista y que es totalmente impuesta en el mismo momento en el que mismamente tenemos un estatuto que no podemos votar, tenemos una vía de autonomía, como denominen, lenta, ¿no?, que es de segunda o de tercera categoría, no desarrollamos en absoluto les competencias, o sea que lleva una dinámica que no viene de ahora, sino de muchos años, y esto es solo un capítulo más de los muchos que vamos a seguir viviendo en ese aspecto. Adrián, además, préstanos abondo el charrar con vos, Darreo, decimos que sois Mocedad Revolucionario, una organización que ya tuvisteis en nuestras cámaras de Alderiques de Asturias, televisión, y que, bueno, que estáis en un proceso de cada vegada xuntar más mocedad para reclamar eso, el escalcimiento por parte de las élites políticas que yo creo, no sé si te parece esta reflexión, o vos parece, de Darreu, que te ha fecho con toda la intencionalidad en el aspecto de que la mocedad molestáis un poco porque estáis todo el día tocando un poco les narices, ¿no? Sí, es verdad, porque es verdad que un poco, pues eso, al poder interese un poco una Asturias desmovilizada, una soy movilista, y claro, la mocedad en cualquier sociedad pues es siempre un motor de lucha y de transformaciones sociales. Entonces, imagínate que toda esa mocedad que está colando de Asturias estuviera aquí, estuviera en el paro, claro, esto sería un auténtico polvorín social, evidentemente. Entonces, claro, a esa mocedad hay que dar salida, y la salida ahí es la emigración, porque claro, si te quedas aquí pues no tienes muchas alternativas a la hora de tener una vida digna. Entonces, claro, evidentemente eso. Al final, pues, ¿cuál es la salida natural? La emigración. Tanto por este motivo como pues porque a lo mejor interesa más que esa mano de obra cualificada que sale de aquí, pues vaya a otros puntos del Estado español o a otros lugares en los cuales pues van a ser más rentables o más productivos para así poder económico, que al fin de cuentas es el que mueve los filos y el que nos maneja a su antojo. Además, Adrián, lo que se ve que dentro de lo que son esas instituciones asturianas potenciase mucho eso del emigrado, ¿no? Y volvemos, digamos, retornamos a la historia del indiano, ¿no? El que bien, oye, fue a Madrid, parece que y la Meca, ¿no? Bueno, a Barcelona ni se le ocurra, porque como están los catalononos, igual y es peligroso, ¿no? Y vuélvese un sujeto peligroso, ¿no? Pero en Madrid, vuelve a Madrid, mira, triunfó y tal, pero bueno, y es la historia de siempre, y los que no triunfaron y los que están precarizados, que decirte, y esa mocedad y todo esas personas que se pierden, esa capacidad, esos asturianos y asturianas que se pierden para que puedan luchar por nuestro país. Claro, y es verdad, porque a fin de cuentas, pues toda esa mocedad que marcha de Asturias, pues hay una mocedad y bueno, por decirlo así, un capital humano que a fin de cuentas está perdiéndose aquí en Asturias. Pues tenemos mucha gente pues que se estuvo formando en Asturias o no se estuvo formando, lo que sea, pero que a fin de cuentas sí hay gente que debería de estar produciendo y digamos eso, estando en Asturias, pues na nuestra sociedad, porque más que nada porque a fin de cuentas la mayoría de esa gente que marcha no es por gusto, por decir, bueno, voy a conocer otros países o tal, sino que un poco pues por obligación, porque aquí pues sí que es tener una vida en la cual, pues yo que sé, te independices, tengas una casa y tengas eso, un trabajo digno que te dé para vivir y demás, pues es prácticamente imposible. Entonces tienes que marchar de Asturias. Después también es verdad que se sienta un poco eso que decías, ¿no? Que un poco pues tendemos a menospreciar lo nuestro y a hacerlo de menos y a ver lo de fuera pues como algo, digamos, mucho mejor, el de ir a Madrid o tal, como una cuestión de mayor prestigio. Bueno, no tiene por qué ser así, el que quiera ir a Madrid o a otro lugar pues es muy respetable, pero igual que el que se quiere que Asturias, que son una gran mayoría de las personas onces que tienen que colar a Asturias de forma obligada todos los años. Decíamos que organizáis este Día de la Mocedad Revolucionario. Son 2 días, tenéis viernes y sábado, este viernes y este sábado. Adrián, ¿qué es Villa podemos hacer de lo que vais a organizar, que lo que vais a hacer? Porque, bueno, sí que comentamos a la xente, porque evidentemente como sois mocedad, estáis en el mundo de güey, las redes sociales, todo el mundo entra a Reu, puede ver todos los detalles si hay un camudamiento de última hora. Pero bueno, lo que nos interesa más que lo que lle concreto, que la xente de Suro que se va a enterar por las redes sociales, y que comentamos a la xente que entre en Darreo, en Facebook, Twitter, demás, pero sí que nos interesaba un poco, cuando hicisteis este programa de viernes y sábado, de este viernes y este sábado, que lle unas vías lo que vais a hacer y por qué lo pensasteis así na lo que vais a hacer.
Sí, mira, pues como te decía, pues un poco con la filosofía que nace el DMR y eso, combinar un poco esa actividad reivindicativa pues con otras actividades que pueden ser a lo mejor un poco más atractivas a nivel de que te vienen más gente y demás, como hay un poco la parte más folichera de conceptos y demás. Entonces este año, pues como te digo, ¿no? Aparte del clásico concierto Asturias Nun Escaez, en el cual pues bueno, vamos a tener así un poco a los grupos de estilos un poco avezados, pues tenemos también el viernes una noche en danza, que ya es la primera vegada que lo organizamos en un DMR y que ya es la primera vegada que se va a hacer en Oviedo también, y que bueno, creemos que es por ejemplo interesante porque hay una mezcla perfecta, ¿no? De esa combinación de defensa de la nuestra cultura y de divulgación de la nuestra cultura entre la mocedad, y también de reivindicar que la nuestra cultura es muy válida y tiene muchos elementos muy positivos a la hora de esos objetivos de transformación y de movilización de la sociedad. ¿Por qué? Porque hay unas tradiciones que tienden mucho a la socialización, a lo colectivo, y eso entendemos que es muy importante, digamos, potenciarlo en esta sociedad en la cual se potencia mucho el individualismo. Después, bueno, tenemos el sábado también otras actividades de este tipo, juegos tradicionales, la fagadona. Tenemos también tiempo para la reivindicación más pura, con un pasacalles contra la migración de la mocedad, un acto político. En fin, vamos digamos, a combinar, como te digo, ¿no? Esas dos partes un poco más folixeres con esa otra parte más reivindicativa. Y después, aparte de estos 2 días, este año también quisimos ampliar un poquitín el formato y, bueno, va a haber otras actividades a lo largo del mes, de charres y demás, en distintos puntos de Asturias que ya vamos a ir anunciando poquitín a poco, como tú bien decías, en esas redes sociales. Así que, bueno, que la gente esté atenta, que la cosa no acaba solo con los días 9 y 10. Sí, que tea y que esfrute un poquitín de este traballo que facéis. Sí que nos prestaba, dende aquí, en Alderique de Asturias, aparte, bueno, porque nos presta mucho el traballo que facéis, la mocedad, porque pensamos que en Asturias estáis moi maltratados, ¿no? Dende los poderes públicos. Como, despois de que falemos para a televisión, como va ese proceso de arreo, como estáis, que é lo que estáis facendo, asúntase máis xente, ou la xente tiene que colar, ou seguís perdiendo miembros por mor desto del traballo? Hombre, la dinámica a nivel de militancia y bueno, de fuerza y demás es positiva. O sea, en estos meses, como bien dices, en de aviento que tuvimos ese Concello Nacional y demás, la dinámica es positiva. De todas formas, lo que tú bien dices, en Asturias tenemos un problema muy importante con la migración de la mocedad. O sea, si nos ponemos a contar con la gente que ya era militante o que simpatizaba y demás, que tuvo que marchar de Asturias, pues evidentemente estamos perdiendo mucha fuerza. Pero bueno, creo que no es solamente una cosa de Arreu, sino de cualquier organización de mocedad que haya en Asturias. Después, por lo demás, pues bueno, como bien dices, ¿no? Después de ese proceso en el cual fallamos con los yazos formales con Andecha Astur, pues por lo que estamos apostando y por ese trabajo, digamos, en clave de movimiento, de rearticular el movimiento de la izquierda soberanista y de, digamos, estrechar lazos con las organizaciones de la izquierda soberanista que tienen voluntad de ello. Y en ese trabajo, pues bueno, consideramos que se están dando pasos adelante, pero que todavía queda mucho trabajo por hacer y que, bueno, que tenga poco porque, bueno, las prisas no son buenas para este tipo de procesos y que tampoco tenemos ningún tipo de prisa desde la perspectiva que no somos una organización electoralista ni nada por el estilo, sino que puxamos por el trabajo de CAI, por el trabajo de base, por la movilización de la mocedad y, bueno, en eso estamos paso a paso. Adrián, porque estamos en unos tiempos revueltucos, faláis de mocedad soberanista, cuando la xente en Asturias siente esta palabra soberanista col tema catalán, ponse un pouco nerviosa. Non sei si esa simiente que echáis entre la mocedad de un Asturias que tenga la su propia voz, non sei si la xente diz, a ver si vos vais querer parecer a aquellos. Sí, y es verdad que, claro, cuando dices la palabra soberanista, pues hoy en día la gente identifica, pues eso, por ejemplo, con el proceso catalán, pero más que con el proceso catalán, por ejemplo, con Artur Mas, que non é el proceso catalán, y una cara que está en ese proceso, pero que claro, y un poco eso, ¿no? Que te identifiquen con ciertas cosas que no son reales. Nosotros cuando falamos de soberanía, pues falamos de cosas tan sencillas como que sea el pueblo asturiano el que tenga capacidad de decisión sobre todas las cosas, que tenga capacidad de decidir su relación con el resto de pueblos del Estado español, que tenga capacidad de decidir, pues por ejemplo, por qué país que exporta un porcentaje per alto de la súa producción eléctrica tiene que pagar un recibo igual que el de otro sitio que non produce nada, y por qué pasa eso, que un país en el cual, digamos, sea la clase obrera la que tenga un poco la capacidad de
combatir toda la precariedad, toda la explotación que vivimos en el puesto de trabajo. Eso é lo que queremos decir cuando falamos de soberanía. Lo que pasa é que, bueno, la xente, cuando fales de soberanía, pues automáticamente te identifica con outras cosas que a lo mellor non son. Entonces, bueno, e un traballo, como bien dices, de pedagogía, de ir pouco a pouco, de saber emplear unos mensaxes determinados e, bueno, de poquitín a pouco que vaya trescalando ese mensaxe que, claro, todavía, evidentemente, é todavía moi minoritario, pero, bueno, nosotros tenemos el enfoque de que paso a paso pues vaya creciendo, porque, en verdad, ya que no nos queda otra alternativa, porque está vista que la otra vía, la vía centralista, la vía de Asturias como una cosa ahí un poco muerta y un poco pasiva, y una vía que no nos conduce a otra cosa que a la nuestra muerte, como aunque suene un poco fuerte, pero ya es la realidad, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista demográfico, desde un punto de vista social, desde cualquier punto de vista, estamos en pleno declive, y en un declive absoluto, o sea, y esto hay que pararlo de alguna forma, y nosotros creemos que esta es la forma de transformar verdaderamente Asturias. Porque la entruga que se puede facer la xente, Adrián, e ya para ir rematando, e comentamos a la xente que tea e que entre en redes sociales, ese Día de la Marroceda Revolucionario, como decíamos, son 2 días, viernes y sábado, pero comentamos a la xente que entre, que tean esos actos, pero como prestónos mucho, que non lle solo 2 días, que se también todo el mes, con actos y demás, que también guía un poco la historia y demás, pero decíate que un poco la duda que puede topar la xente sí, bueno, y una organización tiene mucho mérito, lo de la mocedad, estáis ahí peleando, minoritario, como decías tú, pero claro, la duda que puede topar la xente bueno, ¿y qué capacidad puede tener, o en el pueblo asturiano tiene esa, o por lo menos esa tierra tiene esa capacidad de sorber ese mensaje, o es mucho más sencillo el mensaje de la banderona de Alonso y de Melendi? Sí, hombre, claro, por ser mucho más sencillo ese mensaje de la bandera y demás, sobre todo por una cuestión básica, porque ese mensaje del nacionalismo español tiene los medios de comunicación, tiene las escuelas, tienen, yo qué sé, tienen absolutamente todo el aparato de poder para poder esparcer ese mensaje. Entonces tú, por ejemplo, cuando se fala de la Reconquista, y una mentira histórica absoluta, que cualquier historiador medianamente serio te va a decir que eso de Asturias como cuna de España, la Reconquista, Pelayo y tal, gilipollez. Pero tú preguntes a cualquier asturiano así de la calle, y claro, mírate con una cara de que es un marciano por decir eso, no por decir que eso es una mentira. ¿Qué pasa? Que mismamente esa mentira está espardida en las escuelas, está espardida en los medios de comunicación como la TPA, está espardida en todos los lados. Igual que eso, o 3.000 cosas, ¿no? Entonces, al final, quieras que no, el que tiene el poder tiene la fuerza, ¿no? Y tiene la fuerza de esparcer los mensajes que quiere. Y eso es lo que pasa un poco en Asturias, que el poder está en manos de quien está, el españolismo, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que tenemos que hacer es ir avanzando en ese aspecto, y no solamente en el aspecto de copar esos espacios que tienen ellos, sino de crear espacios alternativos que sean del pueblo, que tengan, digamos, en manos del pueblo, tanto en el aspecto comunicativo, en el aspecto de la pedagogía, del aprendizaje, de cualquier otro aspecto. Tenemos que ir creando nuestros propios espacios y ir volteando esa alienación que nos quieren imponer desde el poder político y económico en Asturias. Aparte, porque decíamos, la mocedad, el futuro de Asturias no tiene muy buena pinta, ¿no? Sube el paro, bueno, a nivel además político, hay que darse cuenta, no sé, para rematar, ¿no? Una reflexión, Adrián, cuando se faló de esos mareones, ¿no? Mismo los vecinos gallegos, un pueblo bastante conservador, ¿no? Cómo aparecieron alcaldes nuevos. Aquí pusieron, como diría el otro en aquel programa de televisión, la pierna en riba para que no fueran capaces de algamar ninguna alcaldía de Xixón ni d'Ubieu. A nivel del Principado, Izquierdas Unidas de palanganero del PSOE para que non hubiera opción de outras fuerzas políticas. Non sei como que lle tura fai da reu de Asturias e de las elecciones, que, bueno, en este caso, como decías, tenemos una comunidad de segunda división y que tocónos con el resto, que tampoco tiene ese impacto mediático que tiene cuando los gallegos, catalanes o vascos o andaluces tienen las suyas propias y tanto el día en la tele con ellos, ¿no? Sí, pues por ejemplo, esto que comentabas del pacto de investidura entre PSOE y Izquierda Unida, pues nosotros
con eso pues denunciámoslo, ¿no? Porque nos parece que hay un poco el continuismo de siempre, de que Izquierda Unida está siempre ahí como la muletina del PSOE, a cambio de prácticamente nada, de migajes que muchas veces no se llegan ni a cumplir, y como ese caso, muchos otros. Lo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos en Asturias un régimen clientelar que lleva en furulamiento muchas décadas y que evidentemente eso no va a cambiar de un día para otro. Hay unos amiguismos, hay una serie de telarañas ahí entre organizaciones que muchas veces no se podría sospechar, y que, claro, fue que se quiera mantener un poco ese estatus y que no se quiera que salgan a la luz ciertas cosas. Claro, eso es una cosa que va a llevar tiempo baltearlo, y que no se puede baltear solamente por la vía puramente institucional, sino que, como bien decía, hay que hacerlo un poco también desde la independencia del pueblo asturiano respecto a estos poderes, y no me refiero a una independencia como un Estado, ¿no? Sino en este caso refiero a una independencia a la hora de pensar, a la hora de actuar, de saber que esos no son los nuestros aliados, ni son gente que vaya a atender a los nuestros intereses en ningún caso, tampoco atender los intereses de otras élites, no del pueblo asturiano. Entonces hay que ir avanzando en ese aspecto, creando espacios de contrapoder, y lo que comúnmente se denomina poder popular, ¿no? Pues eso ya es lo que tenemos que avanzar a construir, que no es fácil, pero ya hay camino. Y ya para rematar, la Cabera Antruga, estamos falando a lo largo de esta entrevista, en esta plataforma multimedia, la única que fala 100% asturiano. Darreu utilízalo como non podía ser de outro xeito, pero lo que está claro, como Cabera reflexiona, Adrián, ye que también dentro de lo que lle ese tapecimiento, ese esborrar todas las posibles cuestiones que puedan goler un poco Asturias, el asturiano, el idioma propio, vamos, ese recibe todos los disparos, ¿no? Sí, mira, mismamente estos días pues estamos viendo como un año más en los centro de estudios, pues hay muchos escolinos y escolines a los que se os niega la asignatura de lengua asturiana, y es solamente un caso más de los muchos que hay en Asturias y en muchos aspectos de represión activa a la lengua asturiana y al gallego asturiano. Y bueno, hay una cuestión que no se va a resolver mientras no haya oficialidad, y sobre todo mientras no haya voluntad política, porque por mucho que haya oficialidad, si los que la tienen que luego ejercer con un plan de normalización y demás, lo hacen un poco, digamos, por postureo, por obligación y demás, pues vamos a estar exactamente en las mismas. Entonces yo creo que lo primero que hace falta tener voluntad real y, claro, y poner en marcha las medidas legales y de gobierno a falleces para esa normalización, que para eso sí que no nos hacía falta esperar a una revolución ni nada por el estilo, sino que ya podrían estar en marcha perfectamente si hubiese una voluntad política por parte de esos representantes políticos que, como digo, pues lleven 40 años haciendo muchas cosas males, y entre ellos la represión a la nuestra lengua y a nuestra cultura en otros muchos aspectos. Pues más nada, Adrián, como decíamos, de Darreu, esta organización de la Mocedad Revolucionario que organiza este DMR este viernes y sábado. Comentamos a la xente, además préstanos mucho charlar con vos, porque eso, la mocedad que se mueva, que non se tiene esta imagen de que está todo el día con los móviles y con les tabletes, ¿no? Pues en este caso que estáis trabajando duro, trabajando por recuperar a nuestra historia, por recuperar y concienciar a la xente de lo que lleva a nuestra historia, a nuestra realidad, y toda esa manipulación que desde los poderes pues quieren echavos a patas de aquí de Asturias, y no lo queremos. Noramona por este traballo, y comentamos a xente redes sociales para ver este DMR y todo el pulso y la fuerza, y seguimos en contacto. Adrián, un abrazo. Bueno, pues nada, enhorabuena también por el espacio, gracias por cedernoslo, y nada, seguimos en contacto. Un saludín. Esto lle Alderiques de Asturias Radio. Falamos del nuestro país na nuestra lingua propia, normalizando el asturiano. Un de los deportes que tenemos vezu tratar aquí na nuestra televisión y en nuestras ondes y el deporte del ciclismo, y un colaborador de Yusu que foi profesional hasta fai unos años, foi el exciclista Benjamín Noval, que ya nos atiende a través de la línea telefónica. Benjamín, un abrazo, gracias. Hola, buenas, ¿qué tal? Benjamín, lo que vamos a hacer, porque ya remata la temporada de ciclismo, y hacer un percorrido de lo que foi toda esta temporada, vamos a llamarla 2014-2015, aunque el ciclismo en realidad entama en el 2015 con el Giro, con una serie de carreras, pero vamos a hacer de las grandes vueltas, ya que hicimos especiales na tele, na televisión, charremos con Samuel Sánchez, contigo, analizando, especiales en la tele, vamos a hacer esa esvilla, ese repasa lo que fue la temporada. Si te parece, Benjamín,
por facelo cronolóxicamente, entamamos pol Giro, el Giro de Italia, que corrióse aí para esa altura de maio, cuando Contador, bueno, ganólo, pero con Aru apretando y hasta los últimos momentos. Podríamos decir que foi un pouco la imagen que quedó del Giro, ¿no? Sí, bueno, la verdad que fue un Giro muy guapo, muy competitivo desde el principio. Un objetivo que tenía Alberto a principio de año, intentar el doblete, Giro y Tour. El Giro consiguiólo, pero sin esfuerzo, porque vimos que tanto Aru como, en este caso, yo creo que pieza muy importante fue Landa, pusieronlo en muchos aprietos. Yo incluso soy de los que pienso que si Landa hubiese tenido un poco más de libertad, seguramente las cosas hubiesen cambiado y el Giro sí, probablemente hubiese ganado Alberto, pero hubiese estado mucho más apretado. Sí, eso foi lo que el Giro destacó, esa cabera etapa onde apretaron Aru e Mikel Landa a Contador, que, bueno, como non somos adivinos, naquel tiempo non sabíamos lo que debe pasar la Vuelta a España, que vamos a analizarlo agora, Benjamín. Pasó despois lo que lle la gran prueba del año, que lle el Tour de Francia, grandes favoritos, charrémoslo tú y yo, también tuvimos con Samuel Sánchez falando un poquitín de cuáles eran las expectativas. Ahí sí que taben, porque era una de las pruebas que deben facer los asturianos, tanto Dani Navarro como Samuel Sánchez. Un Tour de Francia donde ganó el británico Froome, pero también apretaron los del Movistar, Nairo Quintana, Alejandro Valverde. Bueno, ¿qué podemos decir de ese Tour de este año? Hombre, fue un Tour guapo, como todos los Tours. Yo creo que todos los Tours enganchan mucho a la gente y este no dejó de ser un Tour con mucha lucha. Hombre, hubo un dominador claro que fue Froome y el equipo Sky, pero bueno, dejando atrás al Movistar y a un Nairo Quintana que, como todos vimos la última semana, fue superior a Froome. Incluso en la etapa de Alpe d'Huez dio esperanzas de que podía incluso desbancarlo, pero yo pienso que en todo caso Froome manejó muy bien la carrera, supo administrar muy bien esfuerzos, atacó, el día que atacó fue para decir ataco, pegó un ataque solo y ya consiguió una distancia importante. Después, este año quizá para los escaladores ya era un año que podía intentar desbancarlo porque había muy pocos kilómetros de contrarreloj, casi nada, y al final no pudieron porque, bueno, como demostró ahora mismo, yo uno de los mejores corredores del mundo, sino el mejor cuando está en forma, y bueno, ganó un Tour la verdad que muy disputado. También hay que destacar a Valverde, que consiguió el tan ansiado podium y pudo estar en los Campos Elíseos en París, que para él ya era muy importante conseguir un podium en el Tour. Y bueno, el equipo Movistar, quizá lo que nos toca, un equipo español, pues pudo tanto ganar por equipos como estar también en el podium con dos corredores como Quintana y Valverde. Lo que sí destacó, decíamoslo, Benjamín, del tema del Giro, destaca eso, que tenemos como a un ciclista que está destacado, pero que pasa lo mal en las últimas etapas, el caso de Contador en el Giro y el caso de Froome en el Tour, ¿no? Que no lo tienen tan asegurado como eran antes, que estaba Indurain y sacaba unos minutos y no había Dios que lo sacara de allí, ¿no? Bueno, hoy en día quizás el ciclismo, pues eso, siempre está un poco más abierto a que haya algún desfallecimiento, incluso alguna sorpresa, ¿no? En este caso, hoy en día empezar muy fuerte una carrera de 3 semanas, pues ya sabes que seguramente la última semana va a costarte más y vas a tener algún día más apurado. Entonces, bueno, siempre intenten empezar lo más, digamos, no tan en forma, pero lo que estamos viendo es que corredores como tanto Alberto como Froome, que empezaron tanto Giro y Tour en una forma impresionante, a medida que fueron pasando las etapas, sobre todo estas últimas últimas semanas, que cada año les faen más duras, porque quizá concentren mucho la montaña en esos 4 o 5 últimos días de carrera, pues vemos que lo pasen mal, ¿no? Que al final siempre tienen algún día en que tienen que regular, sacrificarse y como digo yo, sacar un poco la casta de campeón y saber manejar esas situaciones tan duras que son cuando te están sacando tiempo por adelante. En cuanto a lo que fue el Tour de los dos asturianos, de Dani Navarro y de Samuel Sánchez, tuvimos, como decíamos, la oportunidad en nuestra plataforma multimedia de charlar con el propio Samuel Sánchez para hacer un especial de la Vuelta a España y contábamos, bueno, un balance del Tour. Por lo menos Samuel, que fue con el que pudimos charlar, decíanos, Benjamín, que estaba contento. Dani Navarro tampoco quedó tan mal en este Tour de este año, ¿no?
No, bueno, yo pienso que Samu hizo un grandísimo tour. Creo que tuvo, tanto mientras tuvo Van Garderen, tuvo siempre muy al lado de él, incluso era el segundo hombre de equipo y el que estaba muchas veces destacado. Y bueno, al final Van Garderen se retiró, pero bueno, él pudo un poco salvar un poco los muebles del equipo, y yo pienso que hizo un tour muy digno Samu este año. Y Dani, yo pienso un poco que acompañaron un poco las desgracias, ¿no? El hombre, pienso que preparó el tour con mucho mimo, pero el tour no perdona, tuvo una serie de caídas. Cuando caes en una carrera como el tour cuesta mucho recuperar, y bueno, al final yo pienso que fue un poco a contrapié y un poco intentando recuperarse de las caídas, y cuando estaba un poco recuperado pues pasaba ahí algo. Bueno, creo que tuvo un tour de lo más fácil para él, ¿no? Fue un tour bastante difícil, tanto yo pienso que mentalmente como físicamente. Decíanos Samuel Sánchez, que el tema del tour, que bueno, él estaba avezado a quedar entre los 10 primeros, que costaba porque había muchas vegaes que en escapades, que hubo ciclistas que sacaron unas diferencias que después no eran capaces de cortarles en la montaña, ¿no? De sacar esa diferencia, ¿no? Y bueno, al final eso ya es muy complicado y siempre cuesta mucho, y cuando ya vas con un poco de tiempo perdido, ir un poco ya a contrapié, y es muy complicado, y ya cuesta mucho el remontar esas diferencias. Ya más averado en el tiempo, llega la Vuelta a España con esas etapas asturianes, una vuelta emocionantísima, Benjamín, donde pasa lo mismo, sale un ciclista holandés, Dumoulin, que bueno, que está ahí, que parece que como tenía así esa contrarreloj de Burgos, después de las etapas asturianas, que les aguantó per bien en lo que fue Sotres, aguantó per bien la Ermita del Alba, en Quirós, después llega esa contrarreloj de Burgos, dicen todo el mundo, bueno, va a ganar la Vuelta, y pasa la sorpresa en la Sierra Madrileña, ¿no? Cuando Aru ataca con Mikel Landa, vamos, casi una fotocopia del Giro de Italia. Sí, la verdad que fue una vuelta un poco de sorpresas, ¿no? Digamos que todo el mundo no esperaba que un corredor como Dumoulin, un percherón, un tío alto de mucha potencia, mucha fuerza, un relojista hasta estos últimos años, pues haya hecho la vuelta que hizo, y que hasta el penúltimo día, como bien sabemos, tuvo la vuelta en sus manos, ¿no? Y fue una vuelta muy disputada, con muchas alternativas, y bueno, también no exenta de escándalos con el tema de Nibali cuando lo remolcó el director, y que yo pienso que posiblemente con Nibali en carrera, no sé si estaremos hablando ahora de Aru o de Nibali, igual más de Nibali, porque pienso que hubiese sido el líder del equipo, pero fue una vuelta muy bonita, muy luchada, con estos últimos años un recorrido siempre muy atractivo, con unos finales siempre ya no son montañas, sino siempre en algún repecho, algún puerto antes de meta, muy interesante para vela, y ya te digo, todos los corredores muy disputados, y destacando la sorpresa de Dumoulin. En todo caso, falando de las etapas asturianes, decir que bueno, que tanto la de Sotres como la Ermita del Alba, dos descubrimientos per guapos, vaya emocionante. Lo que pasa es que son unos ramples perdures, ¿no? Decíanos Samuel Sánchez que él, bueno, que está de acuerdo en que se ponga esas cosas, pero bueno, para los ciclistas, ramples ya del 19, del 20%, y es una burrada, ¿no? Sí, hombre, al final lo que pasa en este tipo de casos que fuimos este año también, bueno, fue ya muy contra el final de la Vuelta. El esfuerzo está muy justos, y la gente ya va midiendo mucho los esfuerzos, y como vemos en etapas como estas, pues siempre esperen un poco al final, a los últimos kilómetro y medio, porque lo anterior ya es muy duro, tiene todo el mundo miedo a un desfallecimiento, y siempre van un poco, digamos, con freno manochado, ¿no? Un poco, dicen, a ver si ahora me voy a lanzar y después tal. Entonces, bueno, suelen ser etapas que no se ve tanto espectáculo como se prevé, como se vio, ¿no? Entonces, quizá una etapa como la de Madrid, a priori muchísimo más sencilla, con no tantos puertos tan duros, pues fue una etapa decisiva, y pudo plantearse una estrategia para ganar la Vuelta, como fue el caso de la Astana. En cuanto a los asturianos, sí que cebóse la mala suerte con los dos asturianos, ¿no? Porque teníamos a Samuel Sánchez retirarse por una uña, una infección que no pudo seguir, Dani Navarro también con muchísimos problemas, ¿no? Sí, la verdad que, bueno,
non fue una vuelta para los nuestros corredores asturianos y bueno, la verdad que tanto Dani como Samu non tuvieron, bueno, Samu en este caso un poco afectado por la uña, que ya venía dando bastantes problemas desde el Tour y no lo dejaba rendir a pleno rendimiento, y Dani lo mismo. Pienso que Dani este año ha tenido un año malo, desde el principio de año, no malo en cuanto a que él no haya, sino malo en cuanto a desgracias, ¿no? Muchas caídas, siempre con muchos problemas para recuperarse de las caídas. Al final, cuando tienes un año así, y lo que decía antes, yo que soy casi más duro lo psicológico que lo físico, ¿no? El vete a veces que son años importantes y que bueno, y que por problemas ajenos un poco pues estás ahí siempre a contrapié y con historias que no te hacen rendir bien. La buena noticia para ambos dos y esa renovación, ¿no?, del BMC y de Dani también con el Cofidis para un año más, ¿no? Lo importante es que los vamos a tener otro año por ahí. Sí, hombre, tanto Samu, que la ilusión de él ya era retirarse en año olímpico. Yo pienso que para él el 2016 es un año especial. Y bueno, y Dani sin duda tiene que estar en el Pro Tour, porque hay un corredor Pro Tour y un corredor que tiene unas piernas victorias de etapas, y independientemente que este año ha salido mal o no, el Cofidis sabe que Navarro es un valor importante dentro del equipo y un corredor que ellos puede aportar muchas cosas y sobre todo mucho protagonismo en escapaes y en etapas de montaña. Y después llegó ese campeonato del mundo, estamos muy averados a él. Tentólo Valverde una vegada más, tiene varios plates, bronces, en este caso quinto lugar, y quedó Peter Sagan campeón del mundo, ¿no? En ese caso la etapa vimos un poco el desarrollo y bueno, costó escapades al final, pero bueno, escapóse ahí Peter Sagan y fue el que llevó la medalla, ¿no? Sí, la verdad que corrió muy inteligente, siempre muy guardado, casi no sabías que estaba en carrera. Siempre, hombre, también el equipo de él tampoco más limitado, ¿no? Y digamos en media, en cantidad de corredores, ¿no? Como puede ser Italia o España o Alemania, ¿no? Entonces fue siempre muy agazapado, con mucha visión de carrera. Supo esperar en su momento y él sabía que en ese repecho del 13%, teniendo fuerzas, pues era un sitio para poder sacar diferencias. Y al final arriesgóse y salió bien, campeón del mundo. Me alegro mucho por él, pienso que hay un corredor que este año lleva luchando mucho desde el principio de año, lleva muchísimos segundos puestos en el Tour, ya vimos que fue protagonista durante todo el Tour, tanto trabajando para Alberto como después a nivel personal, luchando por las etapas. Y en la Vuelta a España hasta la caída ganó una etapa y siempre luchando por ellas. Y bueno, pienso que hay un poco la recompensa a un gran año y a un año de lucha, ¿no?, por parte de él, el poder haber sido campeón del mundo. Y después otra noticia que además hicimos las gestiones y vamos a ofertavos también esa entrevista con Rocío Gamonal, la siriense, que una vegada más, por segunda vegada, queda campeona del mundo de Master 40. Bueno, como decíamos, la siriense que siempre está ahí en mountain bike, que bueno, que no hay un deporte a que se preste mucha atención porque ya es deporte femenín, pero bueno, que tenemos una campeona del mundo en Asturias. Hombre, yo pienso que todo el mundo que se ve el ciclismo y todo el mundo que ya aficionado al ciclismo sabe que Rocío va a ocupar, digamos, páginas importantes de este deporte a lo largo de la historia. Quizá fue la corredora, o es la corredora femenina más laureada de la historia del ciclismo asturiano, una luchadora nata en un ciclismo femenino que no tiene ni con mucho los medios que pueda tener el masculino, ni la atención tanto mediática como de aficionados, y ella pues siempre, tanto en ciclocross como en mountain bike como en carretera, siempre lleva el nombre de Asturias por donde va, siempre con campeonatos de España, subcampeonatos, Copas de España, siempre está ahí, tanto ella y también Aida Nuño, ¿no? Yo pienso que son corredores que tenemos que tener muy en cuenta y a los cuales había que, pues, no sé, por recordarles de alguna manera, ¿no? Sí, siempre nos tentamos llamarles, entrevistarles y además prestas, ya digo, que estamos haciendo las gestiones para ofertavos esa entrevista con Rocío Gamonal, campeona del mundo, que bueno, que lleva una noticia pero importante. Pues más nada, Benjamín Noval, como decimos, el nuestro comentarista, analista de Yusu, que nos comenta a lo largo del año, bien sea en formato televisivo, bien sea en formato radio, lo que lleva toda la temporada. Falamos del Giro, falamos del Tour, de la Vuelta, también falamos con Samuel Sánchez. Bueno, vamos prestando atención al ciclismo, que ahora, Benjamín, y ya para rematar,
digamos que queda un pouco aparcado, ¿no? Hasta Sineru, Pereí, no se entaman les pruebes, los ciclistas siguen, bueno, descansen un poquitín y entamen a entrenar a lo poquillín, sobre todo por la meteorología, el tiempo, ¿no? Sí, bueno, ahora ya, digamos, el calendario queda el Tour de Lombardía, que es una carrera muy importante en Japón y demás, y después ya un poco ya, digamos, el periodo de descanso del guerrero, durante un mes o así, empezar las preparaciones ya invernales, lo que ya concentraciones de equipo, y a partir de cada vez las temporadas empiece primero, así a partir de enero creo que llego así con Australia y demás, y empieza otra vez el calendario Pro Tour, así que bueno, descanso un poco. Sí, que empiecen también ahí en Sinero y toda esa historia. Pues más nada, Benjamín, seguiremos en permanente contacto para volver un año más a analizar en esos extremos formatos que trabajamos aquí en Alderiques de Asturias lo que lleva la historia. Muchísimas gracias, Benjamín, por atendernos. Un abrazo. Muy bien, a ti, un saludo. Hasta aquí aportó este espacio radiofónico de Alderiques de Asturias Radio Televisión. Acordaivos que estamos en internet en nuestra página web, que ya alderiquesdeasturias.com, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis disfrutar de todo nuestro material audiovisual. Más nada, agradecemos vos que tuvierais ahí sintiéndonos. La veniente semana estamos aquí otra vegada para aportaros más entrevistas al radio de la actualidad asturiana. Un saludo candial a todos y a todos. ¡Talleu!